Let me hear you say my name again. Come on, let me hear you say my name. Come on, my name's Morris. Let me hear you say it. Morris. Now that was the first time we heard the voice, and since then we've been hearing it again and again, and it's been getting louder and louder. Hola amigos, recientemente hemos sabido de la muerte de Lorraine Warren, sensitiva e investigadora de lo paranormal junto con su ya fallecido marido y demonólogo Ed Warren, y que desde nuestro último vídeo del canal les hemos querido hacer un pequeño homenaje. Pues bien, hemos querido, Chia y yo, dar a conocer uno de sus más escalofriantes casos, como es el caso Enfield, que fue llevado al cine en el 2016. Han comparado este caso con el caso en Estados Unidos de la casa de Amityville, pero el horror que tuvieron que pasar los habitantes de esta fue solo de 28 días, nada comparado con los 18 meses que la familia londinense tuvo que soportar en esta casa. Se dice que es el caso de poltergeist más importante y mejor documentado de todo el mundo. Todo empieza un 7 de agosto de 1977 en Green Street, en el número 248 en Enfield, en un barrio obrero del norte de Londres. En esta casa vivía Peggy Harper, una mujer divorciada de 40 años que tenía 4 hijos, 2 niños y 2 niñas: Margaret de 12, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7. Todo empieza esa noche cuando Peggy es despertada por los gritos de su hija, que dormía en la planta de arriba. Al principio, la madre creyó que entraron a robar, pero su hija, muy asustada, le dice que su cama había empezado a vibrar, como si alguien estuviera moviéndola violentamente, pero allí no había nadie. Tranquiliza a su hija, diciéndole que seguro que tuvo alguna pesadilla. Al día siguiente, por la noche, sus hijas vuelven a gritar. Peggy sube hasta la habitación y estas le dicen que una silla había empezado a moverse sola. Para tranquilizar de nuevo a sus hijas, coge la silla y se la lleva a su habitación, diciéndoles que eso ya no les volvería a pasar. Cuando la madre apaga la luz, empiezan a escuchar unos golpes en la habitación. Decide encender la luz y ve que la silla está bailando en el centro del dormitorio. Imaginaos. En ese momento oye ruidos que proceden de la habitación de los niños. Cuando llega hasta allí, puede ver que un enorme y pesado baúl se ha movido unos metros de su sitio. Peggy trata de ponerlo en su sitio, pero el baúl ejerce una fuerza invisible que impide a la madre moverlo. Segundos más tarde, el baúl empieza a moverse solo delante de la madre y de los niños, hacia el centro de la habitación. Salen de la casa muertos de miedo y se dan cuenta que durante la huida y en los pasillos pueden escuchar golpes en las paredes como si alguien les persiguiera y tratara de asustarlos. Llegan hasta la calle en pijama y aterrorizados piden auxilio a los vecinos, que también son testigos de golpes y ruidos que vienen de la casa. Tal es el susto que llaman incluso a la policía, pensando que hay alguien escondido en la casa queriendo echarlos fuera de su propia vivienda. Una pareja de policías se presenta en la casa y hacen un registro de esta, con los fenómenos todavía produciéndose. Uno de los policías, Caroline Hibbs, entra en la habitación de la madre y ve que la silla sale volando despedida por el dormitorio de Peggy. Existe una declaración jurada que hizo Caroline de este suceso. La pareja de policías reconoce que lo que está pasando en la vivienda escapa de su competencia, ya que no pueden dar una explicación lógica a estos fenómenos. It came off the floor, or nearly a half inch I should say, and I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. I checked to see whether or not it could possibly have slid along the floor. I placed a marble on the floor to see whether or not the marble would go in the same direction as the chair did, and it didn't roll at all. I checked for wires under the cushion of the chair, and I could find no explanation at all. Al día siguiente, la actividad para, y Peggy da una posible explicación a estos hechos. Piensa que esto pudo pasar por las tuberías o por la sugestión de la mente e intenta tranquilizar nuevamente a sus hijos. Pero al día siguiente y por la noche los fenómenos empezaron de nuevo. Los fenómenos se convirtieron en constantes y crecieron en intensidad. Los juguetes y los objetos volaban por toda la casa de un sitio a otro,
y notaban como si una sombra oscura se fuera apoderando de la casa e incluso se dejaba mostrar en alguna ocasión. Aparecían charcos de agua que desaparecían espontáneamente. El Daily Mirror se entera de la noticia y llega a casa un fotógrafo llamado Graham Morris, con 2 reporteros más. No logran fotografiar nada, pero cuando se están marchando de la casa, la madre los avisa de que los fenómenos habían empezado, y es cuando vuelven a la estancia, cuando uno de ellos es golpeado con fuerza en la cara por una pieza de Lego. A partir de este suceso, es cuando deciden instalarse en la casa con la esperanza de poder captar estos fenómenos paranormales con las cámaras y equipos de grabación. Se llegan a hacer fotografías de una almohada que sale despedida de la cama de Margaret, las cuales tienen mucha veracidad al no haber ninguna posibilidad de trucaje ni engaño. Fue una secuencia de 5 fotografías en un segundo. Aún así, muchas personas creían que los niños podían estar fingiendo los hechos, pero en un programa de radio, Stephen Nolan, una persona seria dentro del periodismo, aseguró que recibió a los reporteros aterrorizados contándole que fueron testigos de ver volar juguetes y de escuchar ruidos en las habitaciones. El fenómeno empezó a convertirse en algo agresivo, y Janet dice que escuchaba un sonido como si algo se enroscara en ella. En una de las noches tomaron una serie de fotografías de la cortina que estaba al lado de su cama, tratando de llegar de una manera desapercibida hasta el cuello de la niña para estrangularla. Existen fotografías en las que se supone que una entidad toma posesión del cuerpo de Janet y en las que se ven que la niña se movía de forma convulsiva y violenta e incluso después aparecía inconsciente encima de algún mueble. Parece que durante estos hechos la niña era poseída por algún tipo de energía o entidad negativa. Now, what happened in this bedroom? Well, I heard a noise downstairs. I come up, and there was the eldest girl on the floor. But the other one's missing. So, I look under this bed, I look under this one, and as I stand up, I see it. There she is, across this radio, one leg in the air, and her head hanging down. Just to prove that I wasn't mad, I yelled for my wife to come up to see what I've just seen. But she was asleep. En ellas se reflejan las caras de terror de las niñas en las que para nada parecen estar fingiendo. En estas posesiones o trances, Janet lograba tener una fuerza superior a la de su edad, y tenían que sujetarla fuertemente para que no se lanzara contra las paredes maldiciendo y diciendo obscenidades, como ya anteriormente había sucedido en otras ocasiones. Contactan con la Sociedad de Investigación Psíquica y Maurice Grosse, un investigador británico de lo paranormal, se instala en la casa durante bastante tiempo para desmentir el posible fraude. Knock. 1 for no and 2 for yes. Are you a male spirit? 1 for no and 2 for yes. That's 2. You are a male spirit. Did you used to live in this house? You did. Was it more than 50 years ago? Yes. Did you die in this house? Did you pass on? You did pass on in this house. Now, why are you here? Are you unhappy? You're not unhappy. But why are you here? Is it because you want to give us a special message? No. You don't want to give us a special message. Y este no encuentra ningún tipo de artimaña, solo que la familia está muy asustada. La BBC se hace eco del caso y van a la casa para investigar los hechos. Es aquí cuando en una de sus entrevistas a las niñas oyen una voz en presencia de Janet, su madre y los investigadores, una voz profunda y gutural que actúa con inteligencia. Es más, se dan cuenta que durante las entrevistas a las niñas descubren unos raps y golpes en las paredes que se colaban en las grabaciones. The same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret?
I think so far we've had 10 3. Sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. What about the voices? When did the voices start? December the 12th. December the 12th. Yes. And how did they start? Well, one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed. Can't remember exactly what happened. And What's that knocking? yeah, that's, can hear it now. I was doing that yesterday morning and Peggy was on her own. So she come in to us, because it wasn't her, she come in. We sat together and we heard it. And I counted down my knocks and there was 14 altogether. And it's doing it again now. Sospechan que podía ser Janet la que hacía esa voz y traen a expertos psiquiatras y laringólogos para desmentir el posible engaño. Llenan la boca de agua a Janet y la voz seguía escuchándose. Según la niña, esta voz procedía detrás de ella, no de dentro de ella. En una de las investigaciones de Gross, Janet entra en trance, le cambia totalmente el rostro y empieza a hablar con una voz muy grave. Y la voz le dice: I want you to tell me whether you remember what happened to you when you died. I went blind. Then I had an hemorrhage and I fell asleep and I died in a chair in a corner downstairs. Me quedé ciego y tuve una hemorragia. Entonces me quedé dormido y morí en la silla que hay debajo de las escaleras. La famosa silla con la que se habían iniciado todos los fenómenos en la casa. Cuando la BBC publica en televisión este último dato, una persona que dice que es la hija del último propietario de la vivienda llama a Gross para darle información reveladora sobre el caso. Le da documentación que asegura que el padre de esta mujer había muerto en esa silla y que su nombre era Bill Wilkins. Los resultados de la investigación sobre el posible fraude de la voz que salía de Janet declaran que la voz se producía con unas cuerdas vocales que se denominan falsas, que están situadas por encima de la laringe y que no usamos para hablar, y que si las usamos durante más de 5 minutos podrían dañarnos la voz gravemente. Janet, aunque no de forma continua, era capaz de estar hablando así hasta 3 horas. A la casa se llegaron a presentar magos, prestidigitadores, ventrílocuos y todos afirmaban que aquello era un fraude, pero ninguno aportó pruebas que desmintieran los hechos. Es en el 78 cuando los Warren llegan a la casa y creen que lo que pasa allí es algo maligno. Parece que Janet había practicado la Ouija, según ella, y Lorraine Warren afirmó que la causa de los fenómenos provenía de ella y de su madre. Al parecer, una entidad demoníaca y entidades malignas junto con la de Bill Wilkins les acompañaban energéticamente y poseían a la niña. La mera presencia de la medium hizo que desaparecieran los fenómenos casi por completo durante 2 semanas, pero después de este tiempo la actividad volvió de nuevo. Pidieron la ayuda de un sacerdote para realizar un exorcismo, y es aquí cuando los fenómenos cesan. Janet vivió un infierno no solo en su casa sino también fuera de ella, ya que en el colegio sufrió bullying por los niños y todo tipo de insultos y vejaciones. Lo último que sabemos de Janet Hodgson es que trabajaba en una ONG y había confesado que todavía tenía pesadillas con todo lo sucedido en esa casa, que no era capaz de dormir del tirón una noche entera y que era muy reacia a reaparecer en televisión, ya que no quería vivir el horror que tuvo que pasar durante su infancia en esa casa. No sé qué pensáis de toda esta historia, pero yo creo que todavía hay cosas que el ser humano no puede explicar, como por ejemplo, cómo funciona la Ouija y por qué esa conexión con ella puede traernos tantas desgracias. De hecho, todavía no se sabe cómo interactúa con nosotros. Tampoco podemos asegurar la posible existencia de diferentes planos dimensionales, donde parece ser habitan diferentes entidades y energías. Pero soy optimista y quiero creer que algún día la inteligencia, la investigación y la humildad del hombre serán capaces de entender todos estos mecanismos, porque aquello que no sabemos cómo funciona no quiere decir que no exista. ¿No os parece? Me gustaría que si habéis tenido algún tipo de experiencia paranormal, nos lo dejarais reflejado en la caja de comentarios. Y bueno amigos, sin más, os mando un saludo
y nos vemos en nuestro próximo vídeo. No olvidéis suscribiros y darle al like. Now I ask you the question again. 2 knocks for yes, and 1 lock for no. Now, yes, that's right, you understand. Now, do you enjoy upsetting this family? You do? Well now, will you please go away? Because I think you've had enough of your jokes. You won't go away. But I would like you to go away, and go away because I think you've been upsetting this family long enough, and it's time you went away. You understand me? Please go away. Yes, you must go away. It's absolutely essential that you go away. No, you mustn't be obstinate. You must go away. Well, you must. I'm sorry, but you must stop annoying this family. You've had enough. You've had a good time. Now, please go away. All right? Please go away. I can't say any more to you now. Goodbye. Goodbye.